Mírala, antes de anular. Bueno, hoy es martes 23 de agosto. Estamos en la cuenta regresiva a Rosh Hashanah. Espero que cada uno de ustedes ya haya hecho los deberes, ya esté en contacto con la AMRO, tenga reservado su lugar, tenga todo preparado para la cena de Rosh Hashanah, ya estén cocinando, ya estén guardando en el freezer. Espero que estén en proceso. Ya se han empezado con las invitaciones, quién va a comer en tu casa, a qué casa vas a ir a comer o ese tipo de cosas. Espero, deseo que así sea. Bueno, vamos a estudiar un rato de historia. Estamos en el comienzo del año 2001, aunque parezca el 2022, estamos en el comienzo del 2001, en el momento en el que Ariel Sharon derrota a Barak, Ehud Barak, en las elecciones y se transforma en primer ministro de Israel, gana a través del partido Likud, ¿se acuerdan? El de la derecha, el que llevó a Shamir, el que llevó a Menachem Begin al gobierno, saca del gobierno a Bodá, el partido que hasta ese momento más tiempo había gobernado y que había tenido a los principales líderes de Israel que habían surgido desde allí, y entonces empieza una nueva época totalmente diferente a todo lo conocido hasta acá a partir de este momento. Lo que pasa es que nosotros vivimos con esto hace 20 años y nos parece que siempre fue así. Lo que empieza a pasar en el 2001 es una nueva realidad en Medio Oriente, que desde la guerra de los 6 días hasta ese momento había pasado por otro lado y que a partir del 2001 empieza a tener una dinámica propia y distinta a partir de que Sharon asume el lugar de primer ministro y lo primero que hace es cortar todo diálogo y toda posible reunión con Arafat, quien era el líder del lado palestino, que yo les conté a ustedes que había tenido su origen terrorista, que había fundado la OLP, no fundó la OLP, no fue el primer líder, sino que fue el tercero, pero fue el primero importante, el primer líder que hizo de la OLP lo que la OLP fue para la derecha judía, una organización terrorista imposible de conversar y dialogar con ella, y entonces llega una línea más dura al gobierno israelí, desde que hay un diálogo con la autoridad palestina, que se ve interrumpido y que habían arrancado 10 años atrás. ¿Se acuerdan? Madrid, Oslo, digamos, todo el proceso que fuimos viendo implicó un acercamiento y un diálogo que fue posible después de haber cerrado el capítulo con Egipto, después de trabajar en paralelo y terminar cerrando el capítulo de Jordania, habiendo hecho algunos intentos con Siria y con Líbano que no prosperaron, pero después finalmente con el Líbano hubo algún tipo de retirada unilateral y de un estatus nuevo, se interrumpe el diálogo con la autoridad palestina, con el que ya se habían hecho algunos avances, ya se habían devuelto tierras, ya había cierta autonomía y debía avanzarse a partir de ahí hacia la creación de un Estado palestino que se vio interrumpido, que se postergó y que acá finalmente cierran la puerta. ¿Cuál es la respuesta palestina a esta actitud? ¿O qué es lo que hace a partir de ahora el lado palestino? Bueno, empiezan los atentados suicidas. Cuando digo empiezan es porque realmente empiezan a una escala, a una magnitud como nunca antes había ocurrido. Siembran el terror en Israel. Cambia de ahí en adelante la proporción, la intensidad, el daño, las muertes, el miedo, es otra cosa. Nada parecido a lo que había hasta ahora. Lo más fuerte que hemos vivido, nosotros estudiamos acá, son las intifadas. Y las intifadas no eran esto. Eran levantamientos donde arrojaban piedras, podían arrojar alguna bomba molotov, podían haber hecho algunos destrozos. Por supuesto que hubo heridos, por supuesto que hubo algunos muertos también. Pero nada que ver con esto. Empieza una campaña de atentados. Una de las ciudades que primera es golpeada es Netanya. Estamos ya en mayo del 2001, empiezan atentados fuertes y como respuesta a estos primeros atentados, Israel va a hacer el primer ataque contra Cisjordania y contra Gaza con aviones de combate.
desde la guerra de los 6 días que no se usaban aviones de combate. Podía haber habido algún vuelo israelí en helicóptero. No es lo mismo. Hay en el 2001 un cambio de magnitud. Primero Palestina, con atentados de otra envergadura, con otro daño, con otra mortandad, y como respuesta israelí, lo primero que podemos resaltar como distinto es que empiezan a utilizar aviones de combate en algunas respuestas. En esos aviones de combate, por supuesto que se hacen reconocimientos y ataques y mueren palestinos ya en más cantidad, y entonces eso empieza una escalada. Esa escalada va a hacer que en junio del 2001 venga una respuesta palestina con un ataque suicida organizado por la Jihad Islámica, uno de los grupos que acá estudiamos, que va a detonar, y esto tal vez se empiezan a acordar de algunas de esas cosas porque todos nosotros vivimos esto y no nos queda tan lejos en el tiempo, fue el famoso ataque al Dolfinario. El Dolfinarium era un boliche en la costa de Tel Aviv, un lugar en donde había muchos jóvenes y 21 civiles, la mayoría estudiantes secundarios, muere, más 132 heridos. Son números tremendos, totalmente fuera de la escala que habían tenido hasta ese momento. Son ataques que paralizan a la sociedad israelí, que despiertan sentimientos de todo tipo. El mundo entero empieza a ver lo que ocurre, con una particularidad que les quiero contar de algo muy, muy específico, pero que a veces sirve para entender cómo el mundo ve o reacciona a estas cosas. Israel tomó una decisión y es responder a cada ataque terrorista con un golpe certero, tratando de matar a los organizadores y ejecutadores de cualquier atentado. Pero lo hizo con una precisión y una velocidad tal que desde el punto de vista militar puede haber sido brillante, desde el punto de vista de las comunicaciones fue lo peor que le pasó a Israel. ¿Por qué? Porque la gente no había visto todavía en los diarios, acuérdense que no estamos en la época de redes sociales, todavía la gente se informa con los diarios o con los noticieros. Y entonces todavía no salió en el diario que hubo una bomba que mató 21 jóvenes israelíes, que fue un desastre, las historias de las familias, y ya salió la respuesta y el bombardeo y el de las muertes palestinas. Entonces, al otro día, el titular es: Israel atacó con aviones a Gaza dejando 30 muertos. Y chiquito abajo, en respuesta al atentado suicida que hicieron en Tel Aviv matando a 21. ¿Se entiende? Desde el punto de vista comunicacional, y esto me tocó participar en un seminario de periodismo en Israel con periodistas judeo-argentinos que estaban allá trabajando, nos contaban que para ellos era lo peor que podía pasar, pero que Israel no se guiaba por las ventajas del periodismo o de la comunicación, que seguía las reglas de lo militar. Y ustedes saben que lo militar en Israel no tiene ningún tipo de influencia de parte de nadie encargado de comunicación, medios o periodismo. Entonces, la respuesta militar era siempre tan rápida y tan certera que los diarios terminaban titulando las respuestas más que los atentados. Esto es una de las realidades que marcó esta época. Nosotros tuvimos que hacerle frente a la ola de atentados más sangrienta, más concentrada en el tiempo, con más cantidad que hubo en general en la historia, y sin embargo perdimos la guerra mediática. Por supuesto que en parte porque hay un poco de antisemitismo, pero también en parte por esta lógica. A mí un periodista argentino que hizo Aliá hace 30 años y que vive en Israel hace 30 años y que escribe en Israel como periodista, pero además cada tanto sacan notas en el diario Clarín, que le publican y es bastante conocido, no quiero el nombre porque me lo dijo a mí en privado, me dijo: Fabi, para mí Clarín no es antisemita, es la lógica de la comunicación. Garpa más presentar víctimas que hablar de un atentado que sufrió una potencia como es Israel. La comunicación vende, y se vende más cuando hay débiles sufriendo.
y la lógica periodista es mostrar primero a los débiles y resaltar más a los débiles, y en ese mundo de Medio Oriente, donde Israel había sido siempre el débil, y los árabes eran los numerosos y los fuertes, después de la Guerra de los 6 días, el paradigma cambió, y en los 2000, Israel es potencia, es high-tech, es tecnología, es el ejército mejor armado del mundo, y ya los débiles no son más los 7,5 millones de israelíes que viven, o judíos israelíes que viven en Israel, sino que los débiles son los 4 millones de palestinos, son los millones de refugiados, son los millones de habitantes de un tercer mundo que no tienen defensa, que no tienen ejército, que no tienen casa, que no tienen hospitales. Esos son los débiles. Entonces, hasta la Guerra de los 6 días, la existencia de Israel siempre estaba amenazada. La visión del mundo era que éramos los débiles. Eso cambia con la Guerra de los 6 días y es un proceso que en el 2000 ya está en el punto extremo contrario. Y por eso tuvimos que hacer frente a la peor ola de atentados, porque si ustedes leen los diarios van a escuchar de repente que hay un ataque suicida en Egipto y matan 40 personas en un hotel. Y a los 6 meses van a escuchar que hubo otro ataque, pero es en Irak. Y a los 4 meses van a escuchar que otro ataque, pero es en Afganistán. Acá son todos ataques seguidos que ocurren en la misma población. Israel es un país tan chico que hay un ataque y todo el país sufre. En los demás países, que tienen poblaciones 4, 5, 6, 7 veces más grandes, los ataques son en alguna ciudad, el resto ni se entera. Israel sufre el país entero, cualquier ataque, lo puedo decir porque viví ahí, y cualquier ataque suicida, cualquier ataque antisemita, terrorista, es vivido en el país como algo trágico que te pasó al lado tuyo. Salvo las operaciones que se hacen desde el norte o desde Gaza, que sufren el mundo que está alrededor, cuando hay desde Gaza sufren los lugares que están al lado de la frontera, y cuando hay en el norte sufren el norte. El resto de los atentados terroristas suicidas son vividos como en el país. Entonces, año 2001 empiezan los atentados, casi 500 palestinos muertos, 200 israelíes asesinados en el 2001. Son números escalofriantes para lo que venían siendo y para lo que podía implicar este conflicto. Y es una serie de atentados terroristas, como les dije, en una discoteca. Después hubo un atentado muy conocido en una pizzería llamada Sbarro, que está en el centro de Jerusalén, en pleno centro, en King George, y no me acuerdo cómo era la gacha que cara, pero en el centro de Jerusalén era la pizzería emblemática, 15 civiles muertos ahí, de ellos 7 chicos, o sea, toda población que está viviendo una vida alejada de cualquier conflicto, de cualquier situación. Hay un atentado en una estación de trenes en Naharía, no sé si alguno también lo recuerda. Hay bombas en autobuses muy famosas, cada una con víctimas, y hay un atentado en Mahané Yehuda, también en el medio de civiles. Nada, es toda una situación de muertes civiles en autobuses, en el mercado, en una pizzería, en diferentes lugares. Todo esto ocurrió en el 2002. 2001. Yo llegué a Israel en octubre del 2001. Y me tocó, a partir de ese momento, presenciar muy de cerca alguno de estos atentados. Y entonces quiero abrir una especie de paréntesis para contar algunas cosas personales que nos tocó vivir en ese momento. Después vamos a hablar algo del 2002 y les voy a contar otras cosas del 2002. Pero yo siempre tuve una ideología más parecida a Abodá que al Likud. Siempre tuve una propuesta de vida más de paz, de entendimiento, y la sigo teniendo el día de hoy. Y siempre creí que había que dejar de lado quién tiene razón, quién tiene la fuerza, y hay que sentarse y encontrar una manera de convivir. Y siempre creí que al lado tuyo no hay suizos,
o finlandeses, y que hay que hacer la paz con los que hay al lado tuyo. Porque dialogar con los suizos es fácil, pero no están al lado tuyo. El desafío es convivir con tus vecinos que te tocaron, que son ellos, y que no hay otra alternativa. Y siempre fui promotor, dentro de mi círculo de influencia, que es nadie, de la paz. Bueno, me fui a vivir allá, llegué con mi esposa, y cuando llegamos, nuestra hija, que hoy es nuestra hija mayor, en ese momento era nuestra única hija, tenía 3 meses. Y nosotros nos movíamos en los entornos de estos atentados. Yo vivía en Jerusalén. La pizzería que voló de Sbarro estaba en Jerusalén. Jerusalén es chiquita. Era cerca. Los autobuses que volaron, alguno voló a cuadras de donde yo vivía. Digamos, esto era, no era algo lejano, no era algo hipotético. Entonces les quiero decir que la mayor metamorfosis que vivimos, Puchi y yo, nuestra hija Tamara no, porque no opinaba, tenía 3 meses, pero la mayor metamorfosis que vivimos nos sirvió para entender lo que pasó en la política israelí. Porque nosotros teníamos ideas de paz, de izquierda, de intercambio, de entendimiento, y después de unos meses de vivir eso, queríamos que tiren la bomba atómica en el medio de Gaza. Y lo cuento con vergüenza, y hoy lo cuento porque no lo pienso más, pero cuando vivía ahí, quería que Israel vaya y lo... ¿Por qué mi hija iba a estar en peligro de vida todos los días? ¿Por qué podíamos volar en los aires en cualquier momento? No. Estando allá, uno se derechiza. Las vivencias extremas, violentas, exponerte a ese tipo de miedos, te cambia la percepción, o por lo menos fue lo que nos pasó a nosotros y a mucha gente alrededor nuestro. Entonces, ustedes imagínense, yo iba a estudiar a el seminario rabínico Masortí de Israel. Se llama Schachter. Es un lugar, si querés llamarlo en términos argentinos, de pepinos. Era un plétzale. O sea, vas a un lugar donde hay rabinos o futuros rabinos o estudiantes. No es un lugar de la derecha, es un lugar de la izquierda, es un lugar de la paz. Bueno, todos mis compañeros israelíes que cursaban en ese lugar empezaron a ir todos armados. Y yo me sentaba 8 horas al lado de gente que ponía el arma arriba de la mesa, porque lo tenían en el costado, porque cuando había atentados todo el tiempo, la población le recomendaba desde el gobierno que vaya armado, porque decía que bajara un terrorista y que bajara un terrorista, y allá todo el mundo dice la tzabá, y todo el mundo está armado, no como Estados Unidos, que es una sociedad armada porque le gustan las armas, es una sociedad armada porque son parte del ejército, porque todos tuvieron que defenderse. Entonces, imagínense convivir en una sociedad donde vas al seminario rabínico a estudiar y están todos armados. Es como muy fuerte vivir así. Y te cambia la vida y te cambia lo que vos esperás de esa vida y te cambia tu manera de votar. Yo no votaba, por supuesto, pero si hubiera votado, entendía a los que votaban a la derecha. Y a partir de ahí empezó a ganar la derecha en Israel. Y nunca más ganó la izquierda. Y nos gobierna gobiernos que proponen someter al otro con la fuerza. ¿Por qué? Y porque era la única medida que la gente quería escuchar. Porque es difícil. Es como pasa acá en la Argentina, amigos. Cuando roban, violan y matan al lado, enfrente, ¿vos qué vas a decir? No estigmaticemos a la pobreza. No, veamos qué le pasa a la gente, que es culpa de la sociedad que la gente no tuvo posibilidad de educarse, entonces hoy salen porque no tienen salud. Yo lo pienso en una biblioteca. Ahora, cuando me toca vivir a mí ahí, y me tocó por lo menos, en ese momento yo era mucho más joven, obviamente, tenía otra edad, otra formación, otra experiencia de vida, cuando viví ahí, a mí me transformó mi manera de pensar, lo cuento no con orgullo, porque cuando volví a mi casa, y tengo, no sé, 10, 15 mil kilómetros que me separan, y estoy en un living leyendo un libro, volví a pensar como antes. Y yo otra vez pienso que hay que encontrar la manera de establecer una paz, y que todos tienen su derecho, y que hay que buscar un acuerdo, y hay que negociar, y son nuestras cuestiones. Pero mientras vivía allá, con vergüenza
en un ámbito de confesión, les cuento que no pensaba así. No sé si está bien o está mal, pero fue lo que me pasó. Y entiendo un poco más qué fue lo que le pasó a la sociedad israelí, porque la sociedad israelí se derechizó. Y a partir de ahí entiendo que cambió para siempre el vínculo con los palestinos. Acá me preguntan si creo que la decisión de Sharon influyó en la relación con los palestinos y en la proliferación de los atentados. Si no entendí mal, los atentados comenzaron en forma masiva después de la asunción de Sharon. Lo conté la semana pasada, pero lo vuelvo a decir, Pablo, porque digamos, es complejo, igual no tengo una respuesta muy certera. Yo conté que todo empieza cuando Sharon decide caminar por la explanada, pero también conté que es como un acto de soberbia frente a. Pero también les conté que estaba todo preparado de antes y que esa fue la excusa y si no hubieran encontrado otra para todo esto. Se venía gestando por frustraciones palestinas de las expectativas que se habían generado a partir de los acuerdos, pero del lado israelí decían, no avanzan porque no se cumple, porque ellos no cumplen, porque no pueden combatir a los propios terroristas, porque no pueden desarmarlos. Israel armó y entrenó a la policía palestina. Y la policía palestina no iba en contra de los terroristas. Nunca capturó a un terrorista. Entonces es complejo. Digamos, puede ser que la actitud de Sharon, pero si Sharon sabe que venimos armando, entrenando y avanzando en una concesión, y se le dio a Cisjordania, se devolvió en tierras que eran de Israel, que la guerra de los 6 días las tomó, las recuperó, las conquistó, las administró. Acuérdense, yo no quiero tomar postura tan clara, trato de tener distancia, sé que no puedo, pero trato. Un Israel diría, mirá, tuvieron la oportunidad de su vida y no la aprovecharon porque no hicieron ningún avance en la línea que tenían que haber avanzado. Y por el otro lado, por supuesto también, pasaba que te pueden decir, bueno, pero Israel tenía que haber dado más concesiones, tenía que haber avanzado más firme, no tenía que haber procedido con un gobierno de derecha. No lo sabemos, es muy difícil. Lo que sí también puedo decirles es que desde que estas negociaciones empezaron, Israel tiene una democracia y cada tanto van cambiando. Y hubo gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, hubo gobiernos para un lado, para el otro. Y fue un poco la decisión de la población. No pasó lo mismo con el lado palestino. No sabemos qué piensa la mayoría. Y ya la mayoría de hoy es con 20 años de terror que ahora vamos a ir estudiando y que van viendo. Los palestinos a partir de ahí tienen una calidad de vida muy mala, muy mala. Y eso alienta a más terrorismo. Como lo que yo alguna vez se los dije. Cuando entra un terrorista a Israel y pone una bomba, y Israel después responde con un bombardeo en las inmediaciones donde vive esa persona o en derribar la casa, lo que sea. Que no cuestiono, pero pregunto. Todos los que están alrededor, todos los familiares de esos que vos mataste como respuesta, ¿no son nuevos terroristas dispuestos a inmolarse con más ganas que antes? Entonces, cuando combatís contra cada terrorista, ¿estás creando 10 nuevos? No lo sé cómo habría que combatir, entonces tampoco lo sé, no tengo soluciones. Yo quiero plantear los problemas, los conflictos, darles un poco de información. No hay respuestas. Si hubiera respuestas, ya habría paz, amigos. O sea, si fuera fácil, ya lo hubieran encontrado la solución. Porque todos queremos la paz y a todos les conviene la paz. Pero no es tan fácil. Tengo un cosa más que también somos de derecha viviendo acá y teniendo familia en Israel. Claro, a mí me tocó vivir en primera persona y algunos de ustedes les relatan en primera persona familiares y les pasa lo mismo que tal vez a mí, porque la indignación, porque el miedo, porque la bronca, porque la frustración, nada, pasa. Así que entiendo este chat claramente. Así como a mí me tocó vivirlo, algunos lo viven a través de sus familias y les pasa algo muy parecido seguramente a lo que me pasó a mí y por eso mantienen. Como yo no tengo familia en Israel, y no por... no es porque no van a lastimar a mi pequeña familia que está en Israel, sino porque no recibo todos los días la información de aquel que sufre, que se esconde, que no lo puede soportar, que le mataron a alguien. Entonces uno se va tomando distancia y analiza con la frialdad de la distancia y ahí uno dice, yo quiero un mundo de paz, no quiero violencia, quiero que convivan, quiero que se pueda lograr. Bueno, vamos a pasar al 2002, después tengo algunas cosas más, y obviamente que si quieren participar, es un tema cercano a todos, los invito, abran el micrófono y de a uno y participen sin problema. En el 2002... Yo tengo mi hijo.
Sí, viviendo allá, perdóname la interrupción, ya que ofreciste abrir el micrófono, bienvenida, que Victoria. está a 1 kilómetro de Gaza, porque está en el kibutz Jolit. Y mis los tres nietos están medicados psiquiátricamente, porque uno porque no salía más de su casa, el otro porque, bueno, cada uno por distintos motivos graves, para poder hacer una vida relativamente normal. Y cuando vos hablas con ellos, vos sentís que ellos están contentos y felices y hacen una vida normal al hablar con ellos. Pero yo, que estoy acá, la estoy sufriendo todos los días. Bueno, gracias, Dorit, por el comentario. Vuelvo a... Yo estuve Me de muto. no, gracias por el comentario. Yo estuve de visita en algunos de esos kibutzim que están todos ahí cerca. Incluso salió en el diario porque se cumplió el aniversario más del fallecimiento del chico de 4 años que amaba a Messi, que era argentino y que cayó una bomba en el kibutz y que lo mataron con uno de esos atentados, de ataques, no atentados, de los ataques con misiles o con algún tipo de armamento de Gaza. Y sí, le pasaron lo mismo. Ellos se acostumbraron a vivir así en parte. Entonces hay momentos donde viven como si nada pasara porque hay momentos de calma y cuando empiezan los momentos conflictivos, complejos, hay alarma todo el tiempo y todo el tiempo tienen que estar corriendo al Miklat, al refugio. Y entonces es un problema y entonces después quedan las consecuencias de eso. Y les parece que van a la normalidad, pero tienen estrés, tienen ansiedad, tienen insomnio. Es muy difícil reponerse después de cada uno de los episodios. Sí, Dorit. No es que corran al refugio, porque cada casa tiene un safe, una habitación segura, así que están siempre cerca. Directamente se tienen que ir de la casa. El gobierno israelí ha puesto muchos hoteles y pensiones de primerísima. Mi familia se animó al Mar Muerto, viviendo al lado de Gaza, así que para Israel eso es lejísimo, con un trato fabuloso, pero han tenido que dejar todo. Y la ruta no es nada segura, hay que llegar también. Perdón, Dorit. No, cuando uno no vive dentro de su casa, toda la gente que está en la calle trabajando, toda la gente que está en cualquier lugar, cuando suenan las alarmas, tienen que correr al refugio más cercano. El que tiene Sí, pero su todos los casa trabajos no corre, tienen. pero todos los que tienen que moverse, se bajan de los autos y corren al refugio. No, o sea, me lo contaron en primera persona. Lo que estoy Sí, contando pero lo vi y me lo contaron en primera persona. Y lo segundo es que los traslados, tanto al Mar Muerto como al norte, que hacen a veces colonias en el norte cuando pasan estas cosas, son cuando empieza una andanada de ataques y que no se interrumpe al segundo día o al tercer día y es medio reiterado, ahí movilizan a la gente. Entonces, primero pasan por el estrés y después se mueven. O sea, es muy, muy difícil, son situaciones que nosotros creo que no nos podemos ni imaginar. Les quería seguir con el hilo. los colegios, las familias, en los trabajos, todos tienen sectores para trabajar en lugares seguros dentro de las empresas. No todos, depende, si trabajas en medio del campo o no. Mi hijo cuando trabajaba en el campo de jovencito se tiraba al piso. Bueno, no interrumpo más, No, perdón. no, por favor. Les contaba que en el comienzo del 2002 se capturaron algunos barqueros con armas. Después uno se pregunta por qué Israel tiene bloqueada la salida al mar de los palestinos y pasa por estas cosas, porque empezaron a llegar armas y el carguero que lograron detener en las aguas que estaban llegando a Palestina, a los territorios palestinos, no hay Palestina como país, era un carguero de armas de Irán. Y ahí empieza a ponerse el ojo fuerte en Irán, porque se descubre que Irán empieza a financiar a estos grupos terroristas con otra intensidad, no con la que venía hasta ahora. Hace 20 años, 21 años, tenemos a un Irán que está enviando armas y enviando financiación y buscando apoyar de la manera que sea a estos grupos palestinos terroristas, no a la oficialidad, sino a los grupos terroristas. Y entonces empieza a haber una presión israelí en el mundo en contra de Irán.
Ahora, claro, cuando aparecen estas cosas, queda claro que la autoridad palestina está al tanto y es cómplice, como lo era el ISHUB, las autoridades de Israel, antes de Israel, durante el mandato británico, cuando llegaban armas para los grupos que querían que los ingleses se vayan, las autoridades judías de ahí sabían de eso y no hacían mucho para impedirlo, porque querían que los ingleses se vayan. Y acá hay alguna convivencia parecida. ¿Saben la única diferencia? La diferencia es que la autoridad palestina fue armada y entrenada por Israel y está en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo. Y no es lo mismo que Israel, que estaba enfrentado a los ingleses, que querían que los ingleses se vayan. Entonces, Israel esperaba, no sé si tiene razón, pero esperaba que la autoridad palestina luche contra los grupos terroristas palestinos. Y nunca pasó eso. No solo que no lucharon, sino que fueron descubiertos muchas veces como involucrados en el contrabando de armas. Y especialmente Arafat. Entonces, eso hizo más complejo todavía la continuidad de toda esta vida. Y, por supuesto, los atentados no terminaron. Todo lo contrario, se siguieron incrementando. Yo estuve ahí en esos meses viviendo situaciones muy difíciles y les voy a contar un par de las más fuertes. La primera fue cuando yo estaba en Jerusalén viviendo y nosotros estábamos a unas cuadras de un supermercado, una cadena, que creo que no sé si hoy sigue estando vigente o no, ya no me acuerdo hoy, pero en ese momento una cadena tipo Disco o tipo Carrefour, no sé qué sé yo, se llama Supersol. El Supersol era una de las cadenas más conocidas y más difundidas en Israel. Había un Supersol en Jerusalén a 4 o 5 cuadras de nuestra casa, que era donde nosotros comprábamos habitualmente la comida. Y un viernes previo a Shabbat, a la mañana, nos empezamos a preparar para Shabbat, y yo me quedé en casa, y Puchi fue con nuestra bebé, que ya era un poquito más grande, esto era ya en 2002, no en 2001 que ya llegamos, a hacer las compras para el Shabbat. Y yo estoy en casa, y se escucha un estruendo de bomba. Prendo la tele, y a los 5 minutos cuentan que voló un Supersol de Jerusalén. Imagínense la cantidad de cosas que se me pasaban por la cabeza hasta que después de unos minutos me enteré de la localidad y me di cuenta que no era la nuestra, y finalmente después Puchi volvió con Tamara. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Puchi y yo empezamos a tener pesadillas de noche, escuchábamos ruidos de todo tipo y te asustás. Te cambia la vida cuando todo pasa tan cerca. Las balas te van pasando, pero sabes que vuelven, que no es que pasó una vez. Si yo una vez acá tengo un accidente automovilístico o veo un accidente, digo, no me tocó, pero no es que mañana, pasado, sentís que es algo de vez en cuando. Esto era cotidiano. Y entonces venía la fiesta de Pesaj. Y había alerta en el país de que la gente se fuera porque se estaba preparando un atentado para Pesaj muy fuerte. Y tuve la suerte que alguien del AMOT me ayudó y nos envió afuera del país. Nos fuimos 4 o 5 días a Turquía, a Estambul, y pasamos Pesaj en Estambul. Y en ese momento hubo un atentado en un ser de Pesaj, en un hotel, que si no me equivoco fue en Netanya, pero no me acuerdo exactamente dónde, pero fue un hotel que estaba un montón de gente celebrando un ser de Pesaj, 20 y pico de personas muertas, todas familias, todos amigos. Un desastre, había mucha alerta de todo eso y finalmente ocurrió. O sea que marzo, abril fueron tremendamente difíciles, con de vuelta atentados y tiroteos y muerte y demás, post todo este tema de las armas y todo este tema con Irán. Entonces, nada, empieza a haber un clima en el país de exigencia al gobierno para que hagan algo. El ciudadano israelí empieza a presionar a Israel
para que respondan, para que hagan algo que no podía hacer, y se da lugar a que el mundo, especialmente Estados Unidos, empiece a pensar algo, y entonces se lleva el tema a la ONU, hay una resolución de la ONU con la solución para los estados, que es volver a decir lo mismo, pero aparece una idea que les quiero contar rápidamente, pero que es mucho más profunda, que es la famosa hoja de ruta para la paz. No sé si la recuerdan, no sé si tienen memoria de ese tema, pero se presenta en el 2002 una hoja de ruta para la paz, que lo hace el famoso cuarteto, que capaz que eso sí les suene. El cuarteto es Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. De vuelta, el cuarteto que propone en la hoja de ruta está conformado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas. Es una propuesta, la hoja de ruta, ¿no? Es una propuesta basada en conseguir diferentes objetivos encadenados uno atrás del otro. Y a grandes rasgos se puede poner en este orden. La hoja de ruta se propone, primero, poner fin a la violencia. Ese es el primer paso. Había que detener la violencia palestina. Pero al mismo tiempo, y después de eso, y junto con eso, hay que detener la construcción de asentamientos judíos en Palestina, en Cisjordania, mejor dicho. ¿No? ¿Se acuerdan que yo les conté que los gobiernos, algunos un poco más, un poco menos, permitían la ampliación y el establecimiento, tanto ampliación de asentamientos existentes como el establecimiento de nuevos? Cada gobierno un poco más, un poco menos, pero se fue avanzando. Entonces, el cuarteto le dijo a Palestina, a los palestinos, basta de violencia, a los israelíes, basta de asentamientos, y después había que conseguir que el mundo palestino declare unívocamente el derecho de Israel a existir, y, por el otro lado, establecer un Estado palestino viable y seguro. Y a partir de ahí, llegar a un arreglo final de todas las cuestiones se habían propuesto para el 2005, muy optimistas. Ese es el plan a grandes rasgos. Tú me vas a decir, obvio, y sí, no hay grandes inventos. Le ponen un lindo nombre, se reúnen, dicen, pero ¿qué es eso? Es que los palestinos tengan la posibilidad de tener su Estado y que abandonen el terrorismo y la violencia, y que reconozcan a Israel, y que Israel deje de construir asentamientos del otro lado, que apueste a la convivencia, que se siente a negociar los temas conflictivos y que llegue a un acuerdo. Nada, eso es lo que se pide, se espera habitualmente de los dos lados. Pero como el plan requería que se vayan cumpliendo y avanzando, cumpliendo y avanzando, voy a enchufar la computadora que tengo miedo de quedarme sin batería. Como el plan se proponía pequeños avances, la verdad, fue mucho mediático, fue mucho ruido y no se logró casi nada. Es un impulso que quedó en buenas intenciones y no hay grandes cumplimientos, ni grandes avances, ni nada por esto. El paso del tiempo no jugó nunca a favor, porque como tampoco había tiempos muy específicos para cada etapa, todas se iban estirando y no se lograban ninguna meta demasiado concreta, así que se había armado en fases, incluso de alguna manera conseguir un reconocimiento mutuo, un alto el fuego, incondicional, basta de armas, basta de violencia. En la segunda fase, en donde Israel no hace más, deportaciones de palestinos y no hay más ataques. Bueno, todas fases que no vale la pena que se describa porque no se cumplieron, no funcionó, y no se pudo lograr esa paz. Bueno, dicho todo esto, les puedo contar que Israel toma la decisión de hacer un ataque.
Es una decisión, como les dije, tomada por la presión que hace la gente de Israel y hace la operación que se llama Homat Magen o escudo defensivo. Homat Magen se llamó en hebreo, escudo defensivo, y se hizo en mayo del 2002. Todavía yo seguía viviendo en Israel. Y esa operación implicó incursiones en Cisjordania y en diferentes ciudades palestinas. Arafat fue sitiado en Ramallah. Se lo tienen que acordar estas cosas. Me imagino que los que están un poco informados se acordarán. El ejército israelí sitió a Arafat, que lo dejó encerrado en su oficina durante un tiempito. Y hubo un ataque que trajo bastantes muertes. La ONU habló primero de 500 muertos y de 1.500 heridos, todos números redondos, ¿sí? No más o menos, por esa incursión israelí. Ahora, después se estudió el tema y se descubrió que no fue así. Ya les voy a contar un poco más, pero sí les voy a contar algo ahora muy fuerte que me tocó vivir en Israel y que no se replicó en el mundo. Los palestinos acusaron de 500 muertes y la ONU lo compró y se habló de 500 muertes. Israel decía, no son más de, no llegan a 50, que también es un montón, pero es otro número, es otra realidad, y la gran mayoría de terroristas. Bueno, entonces, si hay 500 muertes, empiezan los velorios públicos. Y hay filmaciones que yo vi estando en Israel desde helicópteros, donde hay entierros masivos públicos, y no sé si alguna vez vieron, y grupos palestinos cargando ataúdes así en andas, y van caminando, y la gente se va golpeando, y hacen entierros masivos, y hacen todo un griterío, y bueno, no me lo contó nadie, estamos hablando del 2001, no, las fake news no eran todavía fake news, perdón, 2002. Estamos hablando del 2002. No hay tecnología como hay hoy y alteración de videos. Yo vi el video donde los palestinos cargaban el ataúd, pero cientos de palestinos llorando, gritando, clamando venganza. Se les cae el ataúd al piso y era un ataúd lleno de piedras. No me lo contó nadie, lo vi estando en Israel, era parte del show que mostraban y montaban los palestinos para mostrar al mundo. Y era tan así que en Israel yo veía estas imágenes y llamaba a mi familia en Argentina y decían, ¿no vieron el ataúd? Acá no se veía. No sé si alguno de ustedes lo llegó a ver en algún momento, pero yo le pregunté a mi familia y me decían, no, ¿de qué hablas? No vimos nunca eso. Obviamente que los palestinos enviaban las imágenes al mundo que querían enviar. Israel todavía no tenía una política activa de Asbará, que hoy tiene, que es esclarecimiento. Asbará, habrán escuchado alguna vez el término, es una política oficial de Israel financiar la comunicación y el esclarecimiento de lo que está pasando. Cualquier ataque israelí que hay ahora va filmado, van junto con los ejércitos especialistas en comunicación, y todo se difunde y todo se comparte en el momento. Pero en ese momento todavía no era así. Y quiero contarles que eso implicó una invasión a Jenin, que el gobierno israelí hizo en esta operación que les acabo de contar, y que fue antecedida por el envío de panfletos que caían de los helicópteros israelíes para que la gente se cuide porque van a entrar a buscar terroristas. Y eso les quita sorpresa, les quita toda la ventaja que puede tener alguien a atacar, pero lo decían y lo hicieron porque les era más importante no tener víctimas civiles y proteger a la población que tener éxito. Y eso costó muchas vidas israelíes. Y el mundo nunca lo ve eso. Israel en ese momento hizo operaciones defensivas avisándole a las poblaciones que iban a entrar. No digo que es un ejemplo mundial de la paz, pero es un acto que ningún ejército hace. Fíjense alguna vez
cómo Rusia, cómo China, cómo cualquier país enfrenta a los terroristas en sus territorios. No toman ningún recaudo, no se arriesgan, bombardean. No es lo que hizo Israel. Sin embargo, tenemos la peor imagen del mundo como ejército. Bueno, les voy a contar un poquito más en detalle la semana que viene esta operación en Jenin, en alguna ciudad más, y después vamos a ir al año 2003 y vamos a seguir avanzando. Así que, nada, simplemente haber compartido con ustedes no solamente algo de historia que alguna vez leí, sino algo de nuestra vida personal allí, de nuestras experiencias y de lo que implicó, y de cómo uno se ve afectado tanto por lo que pasa afuera e incluso cambia su ideología o su manera de pensar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante. Buenas noches. Chao a todos. Chao. Gracias.